Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y espero que te quedes a explorar este espacio. Para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son lo mejor. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha discusión, un tema que honestamente me parece crucial analizar: las falsas acusaciones y la verdad detrás de ellas, específicamente en el contexto de la talentosísima actriz turca Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de Hande o al menos la conocen por sus increíbles trabajos en series como Love is in the Air, Senkal Kapm y otros proyectos igualmente exitosos. Y también sé que inevitablemente cuando una figura pública alcanza cierto nivel de fama, las especulaciones, los rumores y, lamentablemente, las acusaciones infundadas comienzan a proliferar. Hoy vamos a desenmascarar algunas de esas mentiras, a analizar lo que realmente está sucediendo y a poner las cosas en perspectiva. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre busco traerles contenido interesante e informativo y que les haga reflexionar. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que, ¿listos para empezar? Vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Quién es Hande Erçel? Para quienes no la conocen a fondo, Hande es una actriz turca de renombre internacional. Su ascenso a la fama fue meteórico principalmente gracias a su carisma, su talento actoral y su belleza. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la cima, ganándose el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su química con Kerem Bürsin, su coprotagonista, generó un fenómeno fan sin precedentes y elevó su popularidad a niveles estratosféricos. Pero como suele suceder, junto con el éxito, llegaron las críticas, las especulaciones y, lo más preocupante, las acusaciones. Estas acusaciones, a menudo, se basan en chismes infundados, en interpretaciones erróneas de eventos y en la pura y simple envidia. En el mundo del entretenimiento, es común que la gente invente historias para generar drama, aumentar el tráfico en sus plataformas o simplemente para dañar la reputación de alguien. Hande no ha sido una excepción. El constante ojo público, la exposición mediática y la avidez por noticias sensacionalistas crean un ambiente propicio para la proliferación de rumores y la difusión de información falsa. Una de las acusaciones más comunes que ha enfrentado Hande es la de haber recurrido a cirugías estéticas. Si bien es cierto que es común que las celebridades se sometan a ciertos retoques, la especulación se ha desbordado en muchos casos. Las redes sociales especialmente se han convertido en un caldo de cultivo para comentarios malintencionados y comparaciones de fotos del antes y el después, con el objetivo de desacreditar su belleza natural. Se analizan minuciosamente rasgos faciales, se señalan supuestos cambios, y se juzga con una severidad implacable. Es importante recordar que todos envejecemos, y que la luz, el maquillaje y los ángulos de las fotos pueden hacer una gran diferencia en la apariencia de una persona. La iluminación, el uso de filtros en las fotos, e incluso el estilo de peinado pueden alterar drásticamente la imagen que proyectamos. Además, el crecimiento personal y la madurez suelen venir acompañados de cambios en la expresión facial y en la forma de vestir. Es natural que una persona con el paso del tiempo cambie su apariencia, ya sea por elección propia o por el simple proceso de envejecimiento. Es fundamental respetar la autonomía individual y entender que el cuerpo de cada persona es su propiedad. Es su decisión si elige hacerse algo o no, sin que por ello deba ser objeto de juicio público. Lamentablemente, las acusaciones sobre cirugías estéticas suelen ser utilizadas para rebajar el éxito de una mujer, minimizando su talento y reduciéndola a su apariencia física. Se trata de una estrategia para socavar su credibilidad y restarle mérito a su trabajo. El enfoque en la apariencia, en lugar de en su talento, es una forma sutil de machismo que prevalece en la sociedad. Otra acusación que ha perseguido a Hande es la de ser arrogante o difícil de tratar. Estas afirmaciones a menudo provienen de fuentes anónimas, de supuestas personas que trabajaron con ella en algún proyecto, o de los propios medios de comunicación. Es muy fácil acusar a alguien de tener una mala actitud, especialmente cuando esa persona es una figura pública que tiene mucho poder y visibilidad. Sin embargo, es crucial cuestionar la veracidad de estas acusaciones y preguntarnos qué intereses podrían estar detrás de ellas. ¿Es la fuente confiable?
¿Tiene pruebas concretas de lo que dice? ¿O simplemente está alimentando un rumor para llamar la atención o generar controversia? En muchos casos, las acusaciones de arrogancia son simplemente una forma de desacreditar a una mujer exitosa, de minar su credibilidad y de hacer que la gente la perciba de manera negativa. Es común que las mujeres exitosas sean tachadas de arrogantes simplemente por ser seguras de sí mismas, por saber lo que quieren y por defender sus intereses. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a proteger su privacidad y a mantener ciertos límites con los medios de comunicación y el público. Establecer límites no es sinónimo de arrogancia, sino de autocuidado y respeto por su espacio personal. Las personas que trabajan en la industria del entretenimiento están constantemente expuestas a la crítica y a la opinión pública. Es natural que busquen proteger su salud mental y su bienestar emocional. El derecho a la privacidad es fundamental, y las figuras públicas no deberían estar obligadas a compartir cada detalle de su vida con el mundo. La verdadera arrogancia residiría en ignorar a los demás, en despreciar a quienes te rodean, y en tratar a las personas con falta de respeto. Por el contrario, Ande siempre ha mostrado una actitud profesional, amable y respetuosa en sus apariciones públicas. Es importante también analizar las motivaciones que subyacen a estas acusaciones. ¿Por qué se le ataca de esta manera? ¿Hay una campaña orquestada para desprestigiarla? ¿Es envidia, celos o simplemente una estrategia para generar polémica y obtener beneficios económicos? La industria del entretenimiento es un negocio y la controversia vende. Por eso es crucial ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las falsas acusaciones. También es importante hablar sobre la relación de Ande con sus parejas sentimentales. En el ojo público, las relaciones de las celebridades siempre son tema de debate y de juicio. Cuando Ande ha tenido relaciones, inevitablemente han surgido rumores, especulaciones e incluso acusaciones sobre infidelidades, malos tratos y otros problemas. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son privadas, y que nadie, excepto las personas involucradas, conoce la verdadera dinámica que existe entre ellas. Juzgar una relación basada en lo que se ve en redes sociales o en lo que se publica en los medios es, en el mejor de los casos, superficial y, en el peor, injusto y dañino. Las relaciones son complejas y cada pareja tiene su propia dinámica, sus propios acuerdos y sus propios conflictos. Es imposible juzgar la validez de una relación basándonos en conjeturas y especulaciones. Ande tiene derecho a elegir a sus parejas, a vivir su vida amorosa de la manera que considere oportuna y a no ser juzgada por ello. Las relaciones románticas de las celebridades a menudo se convierten en un espectáculo mediático. Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales se entrometen en la vida privada de las personas, creando un ambiente de presión y de escrutinio constante. Esto puede generar un estrés innecesario y dificultar el desarrollo de una relación sana y duradera. Es fundamental respetar la privacidad de las personas y no juzgar sus relaciones amorosas, ya que cada persona es libre de elegir a su pareja y de vivir su vida sentimental como mejor le parezca. Además, hay que tener en cuenta el impacto que estas falsas acusaciones tienen en la salud mental de Ande y en su reputación. Las críticas constantes, los rumores y las mentiras pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Una persona que está constantemente siendo atacada en las redes sociales y en los medios de comunicación, es alguien que sufre una gran carga emocional. No es fácil lidiar con la negatividad constante, con la desconfianza y con el escrutinio público. La presión mediática, la exposición constante y el acoso en línea pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental de una persona. La constante exposición a la crítica, los rumores y las falsas acusaciones puede minar la autoestima, generar inseguridad y provocar problemas de salud mental. Es fundamental proteger la salud mental de las figuras públicas y promover un ambiente más respetuoso y menos hostil en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos somos seres humanos, y todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Es responsabilidad de todos nosotros, como consumidores de contenido, cuestionar lo que vemos y escuchamos, de buscar fuentes confiables y de no alimentar la negatividad. Debemos ser más críticos con lo que leemos y vemos en línea, y no dar por sentado todo lo que se nos presenta. Debemos ser conscientes de la manipulación de la información y de la importancia de verificar las fuentes antes de creer en algo. Debemos ser más críticos con los medios de comunicación y con las redes sociales. No podemos aceptar ciegamente todo lo que se nos presenta.
Es fundamental cuestionar las fuentes, buscar información contrastada y no dejarnos llevar por los rumores y las noticias sensacionalistas. La responsabilidad de informarnos correctamente es de cada uno de nosotros. Para desmentir estas acusaciones, es importante observar los hechos concretos. Ande ha demostrado ser una actriz talentosa, con un trabajo impecable en cada proyecto. Su éxito habla por sí solo. Ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones. Su dedicación a su trabajo es innegable, como lo es su compromiso con causas sociales, como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer infantil. Ande ha participado en numerosas campañas de concienciación, ha apoyado a organizaciones benéficas y ha utilizado su influencia para promover valores como la igualdad y la justicia. Ha colaborado con diferentes causas sociales, utilizando su fama para dar visibilidad a temas importantes y para inspirar a sus seguidores a hacer lo mismo. Su compromiso con el medio ambiente, la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales son solo algunos ejemplos de su faceta más humana y solidaria. Además, su comportamiento en público siempre ha sido ejemplar. Es amable, educada y respetuosa con los demás. Siempre ha sido muy cuidadosa con sus palabras y con sus acciones. No se ha visto involucrada en escándalos ni en polémicas. Es una persona que irradia profesionalismo y respeto por los demás. Sus interacciones con sus fans, con sus colegas y con los medios de comunicación siempre han sido positivas. En definitiva, las acusaciones contra Ander Zell, a menudo, carecen de fundamento. Se basan en rumores, en especulaciones y en la envidia. Es hora de dejar de creer ciegamente en todo lo que se dice, de cuestionar las fuentes y de darle a Ande el beneficio de la duda. Debemos ser conscientes de la manipulación de la información y de la importancia de verificar las fuentes antes de creer en algo. Ahora, hablando del futuro, es importante que sigamos apoyando a Ande, que sigamos disfrutando de su trabajo y que sigamos defendiéndola de las falsas acusaciones. Debemos ser conscientes del poder que tenemos como seguidores y consumidores de contenido. Tenemos la capacidad de cambiar la narrativa, de promover la verdad y de crear un ambiente más positivo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Debemos dejar de lado la toxicidad y el odio y centrarnos en celebrar el talento, la dedicación y el compromiso de Ande. Debemos ser críticos con lo que vemos y escuchamos y no permitir que la negatividad nos consuma. Debemos defenderla de las falsas acusaciones y apoyarla en su carrera. El apoyo de los fans es fundamental para proteger a las figuras públicas de la hostilidad y de las falsas acusaciones. Para crear un ambiente más positivo, debemos promover la empatía, la comprensión y el respeto. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en los demás. Debemos fomentar la positividad y la admiración, en lugar de la crítica y el juicio. Y por último, es importante recordar que Ander Zell es una persona, no un personaje. Tiene sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Detrás de la fama y el éxito, hay una persona real, que merece ser tratada con respeto y consideración. No debemos olvidar que las figuras públicas son seres humanos con sus propios problemas, preocupaciones y sueños. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco mejor la situación y a tomar una postura más informada sobre las falsas acusaciones contra Ander Zell. En resumen, en este vídeo hemos analizado las falsas acusaciones que han perseguido a Ander Zell, desde especulaciones sobre cirugías estéticas hasta rumores sobre su personalidad y relaciones. Hemos desmitificado estas acusaciones examinando la falta de pruebas, la influencia de la envidia y la importancia de cuestionar las fuentes de información. Hemos destacado la importancia de apoyar a Ande y de promover un ambiente más positivo en las redes sociales y en los medios de comunicación. A lo largo de este análisis, hemos explorado diferentes facetas de la vida de Ande, desde su meteórico ascenso a la fama hasta su compromiso con causas sociales. Hemos analizado las falsas acusaciones que la han perseguido, desde las especulaciones sobre cirugías estéticas hasta los rumores sobre su personalidad y relaciones. Hemos desmitificado estas acusaciones examinando la falta de pruebas, la influencia de la envidia y la importancia de cuestionar las fuentes de información. También hemos abordado el impacto de la toxicidad en las redes sociales y en los medios de comunicación, destacando la importancia de promover un ambiente más positivo y respetuoso. Al final, el mensaje central es claro: Ander Zell es una persona talentosa, trabajadora y comprometida, que merece nuestro apoyo y respeto. Debemos ser críticos con lo que vemos y escuchamos, cuestionar las fuentes de información y no dejarnos llevar por los rumores y las falsas acusaciones.
Gracias por acompañarme hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Si les gustó, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande ha sido injustamente tratada? ¿Qué más les gustaría saber sobre ella? ¿Hay alguna otra figura pública que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Su retroalimentación es muy valiosa para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.